Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Patricia Ortega González. Soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes este video en el cual voy a resolver dos situaciones o dos problemas correspondientes al área de estadística haciendo el uso de las herramientas web 2.0. Antes de resolver las situaciones, voy a retomar algunos conceptos sobre las medidas de tendencia central y las medidas de posición. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores, los cuales se encuentran ubicados en el conjunto de datos. Las medidas de tendencia central sirven como punto de referencia para interpretar calificaciones, mostrar en qué lugar se ubica una persona dentro de un grupo o comparar puntajes obtenidos por una persona o más. Las medidas de tendencia central son la media aritmética. Es la posición más utilizada. Se obtiene sumando todos los valores y dividiendo entre el total de los valores. La media es el valor que ocupa la posición central. Los datos siempre deben estar ordenados de menor a mayor. Y la moda es el conjunto de datos que aparecen con mayor frecuencia. Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en porcentajes iguales y se utilizan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Las medidas de posición son los cuartiles, los quintiles y los percentiles. Problema número 1. Con un grupo de personas de la empresa S.A. se busca encontrar la cantidad de errores que se cometen al diligenciar los formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Aquí está el cuadro, tipo de formato y número de errores. El tipo de formato son libros contables 14, libro de inventarios 8, facturas 5, ingresos 3, nómina 9, otros 4. Ahora sí voy a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variables estudia? Población en estadística ya sabemos que es el conjunto de elementos cuyas propiedades se van a estudiar. Entonces, en este caso, la población es los empleados de la empresa S.A. La muestra es un grupo pequeño que se toma de la población. Entonces, en este caso es el grupo de personas de la empresa S.A. Y la variable es la cantidad de errores en los formatos contables. La siguiente pregunta dice, B, ¿qué medidas de tendencia central tiene sentido? Calcular, en este caso, y justificar. Después de hacer el estudio, puedo decir que se debe calcular la moda. ¿Por qué? Porque esta medida me permite determinar en qué tipos de formatos se están cometiendo más errores, lo cual me sirve para tomar decisiones y planes de acciones para evitar que sigan cometiendo más errores. La pregunta C dice, calcula e interpreta las medidas de tendencia central que tengan sentido. Entonces, aquí la medida de tendencia es la moda, que son los libros contables. Entonces, aquí dice, la mayor cantidad de errores que se cometen al diligenciar los libros contables. La pregunta D dice, ¿se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Su respuesta es afirmativa, encuentre el mínimo 2. Entonces, yo diría que matemáticamente se puede calcular las medidas de posición. Sin embargo, su cálculo no tiene sentido al momento de interpretar el resultado, dado que el tipo de objetos es de análisis. Problema número 2. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, 3 millones, 3 millones 250 mil pesos, 4 millones, 5 millones, 6 millones 500 mil, 7 millones 500 mil y 50 mil. Entonces, las preguntas. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Las vamos a calcular. Entonces, la primera que vamos a calcular es la media. Para yo calcular la media, debo tomar todos los datos, los debo sumar
y después dividirlos sobre el número de datos total. En este caso, al sumar y al dividir, me quedaría x igual a 8.68. Entonces, como respuesta, el ingreso anual promedio del grupo de empleados es de 8,68 millones de pesos. Vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana debemos ordenar los datos de menor a mayor y seleccionar el dato del centro. Entonces aquí ya están ordenados de menor a mayor. Entonces, como este número, si contamos los datos, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. Entonces dice, como es un número par, o sea, 10 datos, selecciono los dos datos centrales de un promedio. Entonces selecciono el 3,25 y el 4. Aquí ya están seleccionados. Y hago, entonces, media igual a 3,25 más 4. Lo sumo, lo divido por 2 y aquí me da el resultado 3,62. La mitad de los ingresos anuales de los empleados están por debajo de 3,62 millones y la otra mitad está por encima de 3,62. Entonces aquí nos podemos dar cuenta. Vamos a calcular la moda. La moda es el dato que se repite. Entonces, si yo miro aquí, el dato que más se me repite es el 3. Entonces, la moda es 3. Entonces, la respuesta es, los ingresos anuales con mayor frecuencia son de 3 millones de pesos. Entonces, la pregunta B dice, ¿cuál es la medida de tendencia central? Es la más apropiada para representar los ingresos anuales. ¿Y por qué? Entonces, la medida de tendencia central más apropiada para representar los ingresos anuales de los empleados es la media, dado que los datos son muy dispersos y la media nos permite resumir y centralizar el ingreso promedio anual de los empleados mencionados. Continuamos. La pregunta C dice, el 75% de población está por debajo de qué ingreso. Entonces, vamos a calcular el cuartil 3, número 3. Entonces, aplicamos esta fórmula, es decir, entonces, vamos a tomar el 3 por el 10 sobre 4. Entonces, sumamos, dividimos y nos da el 7,5. Aproximamos el número entero más cercano. Entonces, acá están n igual, esto es aquí 1, 2, del 1 a 10. Y los datos están aquí ordenados de menor a mayor. Entonces, buscamos la posición número 8. Aquí está la número 8, la cual corresponde al ingreso anual de 6,5 millones. La respuesta es que el 75% de los ingresos anuales está por debajo de los 6.500.000 pesos. Entonces, podemos observar aquí. La pregunta D dice, el 30% de la población está por debajo del ingreso. Entonces, nuevamente aquí tenemos la fórmula X igual a 3 por 10 sobre 10. Entonces, yo multiplico aquí y entonces el promedio es 3. Cuando nos dan un resultado par, se hace un promedio con el dato de la posición siguiente. Entonces, aquí ya tenemos, están los datos, aquí están. Entonces, buscamos el dato de la posición 3 y el promedio, y lo promediamos con el dato de la posición 4. Entonces, la respuesta es el 30% de los ingresos anuales están por debajo de los 3 millones. Muchísimas gracias.